Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para meditar y reflexionar juntos sobre uno de los más hermosos y profundos misterios de nuestra fe, la Asunción de la Virgen María. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Este dogma, proclamado solemnemente por el Papa Pío XII en 1950, es un testimonio de la profunda reverencia y amor que la Iglesia Católica ha tenido a lo largo de los siglos por María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. La Asunción de la Virgen María nos lleva a contemplar el acto sublime y misericordioso de Dios, quien, en su infinita bondad y sabiduría, no permitió que el cuerpo bendito de su Santísima Madre conociera la corrupción del sepulcro. Según la tradición y la creencia firme de la Iglesia, María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial al término de su vida terrena. La Asunción, queridos fieles, no es solo un acontecimiento histórico, sino una señal viva de nuestra esperanza futura, una promesa de lo que nos espera en la vida eterna. Para comprender mejor este misterio, volvamos la mirada a las Sagradas Escrituras, que aunque no relatan explícitamente la Asunción, ilumina su significado a través de múltiples pasajes que nos hablan de la dignidad y la gracia que Dios concedió a María. En el Evangelio según San Lucas encontramos el relato de la Anunciación: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Estas palabras del arcángel Gabriel nos revelan la plenitud de gracia que María recibió desde el primer momento de su existencia, preparándola para su singular rol en el plan de salvación. Más adelante, en el Magnificat, María misma proclama: «Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí». Estas alabanzas nos invitan a reconocer cuán profundamente fue colmada de bendiciones María, y cómo su vida estuvo marcada por la presencia amorosa de Dios en cada paso. La Asunción de María, queridos hermanos, también encuentra un paralelo hermoso y conmovedor en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos podemos leer: «Levantaos, Señor, ven a tu mansión, tú y el arca de tu poder». La Iglesia ha interpretado esta arca de tu poder como una prefiguración de María, quien, siendo la portadora del Verbo encarnado, fue llevada a la presencia divina en toda su plenitud. Además, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos enseña sobre la resurrección de los muertos, afirmando que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Si Cristo es las primicias, también María, quien estuvo íntimamente unida a Él en vida, participación y sufrimiento, es la primera en compartir plenamente con Él en la gloria celestial. En el simbolismo del Apocalipsis, encontramos la misteriosa figura de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La Iglesia reconoce en esta visión una referencia a María, la Reina del Cielo, exaltada sobre todas las criaturas y resplandeciente de gloria. Hermanos, meditando en estos textos y en la rica tradición de la Iglesia, reconocemos que la Asunción de la Virgen María es un signo palpable de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es un testimonio del destino que nos espera a todos los que, como María, seguimos con fidelidad y amor el camino de nuestro Señor. María es la primicia de la redención, la garantía de que Dios cumplirá sus promesas y, como ella, también nosotros seremos reunidos en la gloria del cielo. Que esta reflexión sobre la Asunción nos llene de consuelo, esperanza y un ferviente deseo de vivir en la gracia y amor del Señor. Amén. La Asunción de la Virgen María, un evento tan colmado de gracia y maravilla, nos invita a profundizar en la contemplación de su humildad y sumisión a la voluntad divina, contrastando con el profundo peligro del pecado del orgullo que tanto daño causa al alma humana. Al meditar sobre este glorioso misterio, que guarda en su seno el triunfo de la humildad sobre la soberbia, podemos encontrar valiosas enseñanzas que nutren y fortalecen nuestra fe. Desde el inicio de los tiempos, el pecado se ha manifestado de diversas maneras, pero quizá ninguna con más devastación y engaño que el orgullo. Este fue el pecado original de Lucifer, el ángel más hermoso y excelso, quien en su soberbia quiso ser como Dios. El libro de Isaías describe esta caída con claridad: «Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Desde este primer momento de rebelión cósmica, el orgullo ha seguido al hombre, tentando, dividiendo y destruyendo. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es un vivo ejemplo de ello.
tentados por la serpiente, deseaban ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Desobedecieron a Dios y este pecado, la semilla de orgullo, abrió las puertas al sufrimiento y la muerte. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, prometió la venida de un Salvador, y la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y aquí surge la figura de la Virgen María, la nueva Eva, cuya humildad y aceptación a la voluntad de Dios representan la antítesis del orgullo. Ella, al recibir el anuncio del ángel Gabriel, responde con total sumisión: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». En estas pocas palabras encontramos el corazón de la humildad cristiana, el abandono a la voluntad divina. María vivió su vida en una obediencia perfecta, en un constante fiat, no buscando su propia gloria, sino la de Dios. En su asunción, Dios la eleva en cuerpo y alma, como recompensa a su total disposición y humildad. Esta glorificación de María ensalza su inmaculado corazón, limpio de todo pecado de orgullo, y nos muestra lo que Dios puede hacer en una alma totalmente entregada a Él. La Sagrada Escritura está repleta de advertencias sobre el peligro del orgullo y las bendiciones de la humildad. En Proverbios las 16 y 18, leemos: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Este versículo nos recuerda cuán engañoso es el orgullo y cómo lleva inevitablemente a la ruina. El fariseo y el publicano en la parábola de Jesús también son ejemplos contundentes. El fariseo, orgulloso de su justicia, confiado en sus propios méritos, sube al templo a orar, pero su corazón está lejos de Dios. Mientras, el publicano, de rodillas, ni siquiera osa levantar los ojos al cielo y se golpea el pecho diciendo: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús concluye: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». La figura de María es reflejo y cumplimiento perfecto de este principio. Ella, en su más absoluto anonadamiento, es ensalzada por Dios a los cielos. A través de su asunción, se nos muestra que en la medida que nos vaciamos de nuestro orgullo y nos revestimos de humildad, Dios puede obrar maravillas en nuestra vida. San Pablo también nos exhorta en su carta a los Filipenses: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Y nos da como ejemplo a Cristo, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el mismo Hijo de Dios se humilló, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que somos sus criaturas, buscar esa misma humildad para acercarnos más a Él? La historia de la Torre de Babel, narrada en el Génesis 11, es otro testimonio antiguo de cómo el orgullo lleva a la discordia y la separación. Los hombres quisieron construir una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Pero Dios, viendo su orgullo, confunde sus lenguas y disemina a los pueblos sobre la faz de la tierra. Esta historia es un recordatorio de que cualquier intento de elevarnos por encima de nuestro estado natural, olvidando a Dios, resulta en caos y división. En contraste, el Magnificate María, su canto de alabanza, nos muestra el camino de la verdadera grandeza. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Ella reconoce su pequeñez y la grandeza de Dios. En su humildad, exalta al Señor y nos enseña que solo en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, en nuestra total dependencia de su amor y misericordia, encontramos la verdadera exaltación. La Asunción es, por tanto, una llamada poderosa a cada uno de nosotros para revisar nuestras vidas y despojarnos del orgullo. Es una invitación a imitar la humildad de María, a entregarnos plenamente a la voluntad de Dios, con la certeza de que Él siempre honra y eleva a quienes se humillan ante Él. Recordemos siempre las palabras de nuestro Señor Jesús: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Sigamos el ejemplo de María, permitiendo que su Asunción nos inspire a luchar contra el pecado del orgullo, y a abogar por una vida de verdadera humildad y servicio, para que nosotros también, al final de nuestros días, podamos ser recibidos en la gloria celestial. La humildad es una virtud preciosa que hallamos en la Virgen María, y cuando la ponemos en contraste con el pecado de la envidia, descubrimos una enseñanza profunda y espiritual. María, Madre de Jesús, es un modelo inigualable de humildad. Su humildad se manifiesta de manera sublime en la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le comunica que será la madre del Salvador. Ella, sorprendida,
pero sin un solo atisbo de soberbia, simplemente responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En esta respuesta, vemos cómo María se somete completamente a la voluntad de Dios, sin pretender beneficios personales ni manifestar orgullo por la elección divina. Su única preocupación es hacer lo que Dios le pide, demostrando así una humildad profunda y sincera. Contrastemos ahora la virtud de María con el pecado de la envidia. La envidia nace del deseo de poseer lo que otro tiene, y se alimenta del resentimiento y la insatisfacción. En la Biblia, encontramos la historia de Caín y Abel en el Génesis. Caín, lleno de envidia porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, permitió que este sentimiento lo consumiera hasta el punto de cometer el terrible pecado de fratricidio. La envidia de Caín transformó su corazón y lo llevó al pecado más devastador, mientras que la humilde aceptación de María la elevó a participar en el plan divino más grandioso. Un contraste similar se puede ver en el comportamiento de los hermanos de José, tal como se narra en el Génesis. Movidos por la envidia, tramaron deshacerse de él por los sueños que tenía, y el favor especial que recibía de su padre. La envidia los llevó a cometer atrocidades contra su propio hermano, pero la historia de María es una historia de gran aceptación y humildad, sin un ápice de rencor o rivalidad. María no solo vivió esta humildad en la Anunciación, sino a lo largo de toda su vida. En el Magnificat, su cántico de alabanza a Dios, María proclama: «Porque ha mirado la humildad de su sierva, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». En estas palabras, lejos de engrandecerse, María reconoce que su bendición y su grandeza provienen exclusivamente de Dios. Ella se ve a sí misma como una humilde sierva y coloca toda la alabanza en Dios. La virtud de María resplandece aún más cuando la situamos frente a la actitud de Herodes, que en su envidia y temor de perder el poder, ordenó la matanza de los inocentes. Herodes, movido por el miedo y la envidia, permite que su corazón se llene de odio y violencia. En cambio, María, en su humildad, aceptó los planes de Dios y se sometió a su voluntad sin reservarse nada para sí misma. La humildad de María también se observa durante la pasión de Cristo. María no se queja ni trata de desviar los terribles sucesos que presenció. Ella, con fe y confianza, acepta el dolor y se mantiene al lado de su hijo hasta el último momento. Su corazón sufriente, pero lleno de humildad y obediencia, contrasta profundamente con la arrogancia y la rencorosa envidia de aquellos que rechazaron a Jesús y pidieron su crucifixión. Al reflexionar sobre la humildad de María, y al compararla con el pecado de la envidia, nos damos cuenta de cómo la virtud eleva el alma y el pecado la degrada. Aprendamos de la humildad de la Virgen, y pidamos a Dios que nos libre del veneno de la envidia, para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad como lo hizo nuestra Madre Celestial. Sigamos, pues, el ejemplo de la humildad de María, y resistamos el pecado de la envidia que tanto daño ha causado a la humanidad. Que su ejemplo nos inspire a vivir una vida de humildad, amor y obediencia a Dios. Amén. En el vasto océano del amor divino y el misterio de la salvación, la castidad de la Virgen María brilla como un faro de pureza y virtud. A través de su vida y su ejemplo, encontramos las herramientas y la inspiración necesarias para combatir uno de los pecados más corrosivos, el pecado de la lujuria. La historia de la Virgen María, desgranada en las páginas del Nuevo Testamento, nos provee no solo de una figura materna de devoción y amor, sino también de un modelo de vida consagrada a Dios en cuerpo y alma. Al reflexionar sobre la anunciación del ángel Gabriel a María, como se describe en Lucas 1:2.26-38, observamos cómo María fue elegida por su pureza inmaculada para ser la madre del Salvador. Al recibir la noticia, María se muestra interrogante pero obediente, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Su aceptación serena y fiel nos muestra una vida de castidad en la que el cuerpo se convierte en un templo sagrado, destinado a servir los designios divinos. Este momento nos enseña que la resistencia a la lujuria no es solamente un esfuerzo humano, sino también un acto de fe, un compromiso de cuerpo y alma a los propósitos más elevados de Dios. Para entender mejor cómo el ejemplo de María nos ayuda a combatir la lujuria, podemos recurrir a otras historias bíblicas que ilustran estas luchas. En el Antiguo Testamento, vemos la historia de José, narrada en Génesis 39 2.7-12, quien fue tentado por la esposa de Potifar. José, un hombre joven y lleno de gracia ante los ojos de Dios, opta por la castidad y la honra a Dios sobre la satisfacción de los deseos carnales. Su respuesta a la esposa de Potifar: «¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?», resuena como un grito de integridad que todos debemos emular.
Siguiendo los pasos de María y José, también podemos recordar la exhortación de Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6 2.18-20, donde nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Aquí, Pablo subraya que la lujuria no solo corrompe el espíritu, sino que también profana el cuerpo, el mismo templo donde habita el Espíritu de Dios. Al igual que María, que guardaba su pureza para Dios, también nosotros estamos llamados a preservar nuestros cuerpos para el servicio del Altísimo. El ejemplo de María y las enseñanzas bíblicas no solamente nos ofrecen un modelo a seguir, sino también nos brindan las herramientas espirituales necesarias para resistir las tentaciones. La oración, como la que María pronunció en el Magnificat, nos da fortaleza y nos conecta con el poder divino para superar nuestras debilidades humanas. Mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas palabras no son solo un canto de alabanza, sino una expresión de la enorme gratitud, y la total entrega de María al plan de Dios. La oración sincera y continua nos purifica y fortalece en momentos de tentación. Además de la oración, la devoción a la Virgen María nos provee de una intercesora poderosa en nuestras luchas contra la lujuria. El rezo del rosario, una práctica devocional que medita en los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen, nos conecta diariamente con los ejemplos de virtud y pureza que encarnaron Jesús y su Madre. Cada Ave María que pronunciamos es una afirmación de nuestra voluntad de aspirar a la pureza y una súplica por la intercesión de María para alcanzar la gracia de Dios. En última instancia, el ejemplo de la Virgen María nos muestra que la batalla contra la lujuria no es solitaria. Así como ella fue bendita entre todas las mujeres, y aceptó el llamado divino con humildad y gracia, también nosotros somos llamados a ser portadores de la luz divina, llevando una vida de pureza y dedicación. Que su ejemplo y su intercesión nos inspiren y nos fortalezcan en nuestra lucha diaria para ser templos puros del Espíritu Santo, reflejando el amor y la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Amén. En los tiempos antiguos, mucho antes de la llegada del Salvador, se erguía sobre la humanidad la sombra de la avaricia, un mal que corroía el corazón de los hombres. Esta inclinación hacia el acaparamiento y el egoísmo era una piedra de tropiezo en el camino hacia la santidad y la comunión con Dios. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, brilló una luz de esperanza y generosidad en la figura de María, la Virgen Madre de Dios. María, elegida por su pureza y su humildad, vivió una vida ejemplar, plena en generosidad y caridad. Desde el momento de la Anunciación, mostró una disposición a entregar su propio ser a la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Lucas la 1:38, encontramos sus palabras resonantes de entrega: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Con estas palabras, María no solo aceptó el honor, sino también el sacrificio que implicaba ser la madre del Redentor. No pensó en sí misma, ni en las dificultades que le aguardaban, sino en cumplir con el plan divino. Esta disposición a entregarse a Dios nos ilustra cómo la generosidad no se limita a lo material, sino que incluye también el don de uno mismo. María, en su visita a su prima Isabel, también nos da una lección de magnanimidad. Al conocer que Isabel esperaba un hijo, María emprendió un largo viaje para asistirla. En Lucas 1:2.39-45, se nos narra cómo María, a pesar de su propio estado de gestación, no dudó en compartir su alegría y apoyar a Isabel. Este acto de amor fraternal y desinteresado es un ejemplo claro de cómo la generosidad se manifiesta en acciones concretas y cotidianas. La Natividad de Jesús en Belén es otro momento en que la generosidad de María se muestra claramente. Al no encontrar lugar en la posada, María dio a luz en un humilde establo. En ese acto sencillo y en la humildad de ese lugar, se manifestó la más alta generosidad, dar al mundo al Salvador. La escena en Lucas 2:7 nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la humildad, y el desprendimiento de todo lujo y comodidad material, aspectos que deben prevalecer sobre la avaricia. Además, la intercesión de María en las bodas de Caná es una prueba manifiesta de su generosidad, y de su corazón atento a las necesidades ajenas. En Juan 2:11, se relata cómo María, al percatarse de la falta de vino, intercede ante Jesús para evitar la desgracia de los esposos. Este acto de intercesión resulta en el primer milagro de Jesús, transformando el agua en vino. Aquí, María no busca nada para sí misma, sino que su petición surge de la caridad y la preocupación por los demás, demostrando cómo la generosidad puede mover incluso el corazón de Dios.
En contraposición, la avaricia figura en varios pasajes bíblicos como un grave pecado que aleja al hombre del reino de los cielos. Uno de los ejemplos más ilustrativos lo encontramos en la parábola del rico insensato en Lucas 12, 2.13-21. Este hombre, después de una abundante cosecha, decide construir graneros más grandes para acumular sus bienes, sin pensar en compartirlos ni en la necesidad del prójimo. Sin embargo, su vida le es reclamada esa misma noche, subrayando la futilidad de acumular riquezas terrenales sin tener en cuenta la vida eterna. En otra parábola, la del rico y Lázaro en Lucas 16, 2.19-31, se destaca la consecuencia eterna de la avaricia y la falta de caridad. El rico, que vivía en opulencia, ignora las necesidades de Lázaro, un mendigo cubierto de llagas a quien nunca ayudó. Al morir, el rico sufre tormentos en el Hades, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham, haciéndose evidente la enseñanza de que la generosidad y la compasión son esenciales para la vida eterna. La Virgen María, con su vida de servicio y generosidad, contrasta profundamente con estas figuras de avaricia. En cada gesto y palabra, María nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular bienes materiales, sino en el amor y en la entrega al prójimo. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a vivir con un corazón generoso, desapegado de los bienes de este mundo, y siempre dispuesto a servir a los demás. En la imitación de la generosidad de María, encontramos el camino para vencer la avaricia y acercarnos más plenamente a Dios. La vida de la Virgen María es un paradigma de diligencia y devoción, una vida que constantemente nos invita a reflexionar, y a seguir su ejemplo para combatir el vicio pernicioso de la pereza. En la Anunciación, María no dudó en ofrecer su sí incondicional al plan de Dios, pronunciando aquellas palabras que resonarán por siempre en nuestros corazones: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». No solo aceptó con diligencia y humildad, sino que también se dispuso a cumplir esa misión con una fervorosa entrega. María nos enseña que, cuando se nos llama, debemos responder con prontitud y diligencia, como ella lo hizo después de la Anunciación. De inmediato, se puso en marcha hacia la montaña, hacia una ciudad de Judá, para visitar a su prima Isabel y brindarle asistencia. La Escritura nos dice que María se levantó y fue deprisa a la montaña. Aquella prisa no era producto de la ansiedad, sino de la diligencia y del deseo de servir. María sabía que Isabel la necesitaba, y no dejó que la pereza la detuviera. Hay, también, un profundo mensaje en la manera en que María desempeñaba su papel como madre y esposa en Nazaret. Allí, la Sagrada Familia vivió una vida de simplicidad y arduo trabajo. Si meditamos en aquellos años, podemos imaginar a María desempeñando numerosas tareas diarias con amor y esmero, preparando el hogar, cuidando a Jesús, y colaborando con José en lo que fuese necesario. Su vida cotidiana fue un continuo acto de entrega y diligencia, sabiéndose siempre en la presencia de Dios y cumpliendo con la voluntad divina. Así, nos muestra que la santidad se encuentra también en el cumplimiento diligente de nuestras responsabilidades diarias. María es, así, un faro de esperanza que nos guía para vencer la pereza. En las bodas de Caná, contemplamos nuevamente su solicitación. Ante la falta de vino, María intercede ante Jesús, consciente de las necesidades de los demás. «No tienen vino», dice a su hijo con solicitud materna y fe inquebrantable. Ella no esperaba, no permaneció inactiva. Su intercesión dio lugar al primer milagro de Jesús, transformando agua en vino y realzando la celebración con su diligente intervención. La diligencia de María no es solo una cuestión de acción física, sino también espiritual. Veámosla cuando junto al apóstol Juan, permanece al pie de la cruz de Jesús. Allí está, en medio del dolor y la angustia, demostrando una vez más su inquebrantable diligencia y fe. No se ausenta, no se oculta, sino que está presente, firme, sosteniendo a su Hijo y a cada uno de nosotros. Nosotros, al igual que María, somos llamados a responder diligentemente al amor de Dios, confiando siempre en su voluntad y manteniendo nuestras manos y corazones activos en su servicio. La pereza es una trampa que nos aparta de este camino de diligencia y servicio. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: «No os hagáis perezosos, sino imitad a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas». A través del ejemplo de María, nos damos cuenta de que vencer la pereza es posible cuando vivimos para Dios, modelando nuestras vidas en una constante disposición y prontitud, para cumplir su voluntad en cada momento y circunstancia. María no solo es nuestra Madre Celestial, sino también nuestra más efectiva intercesora. En nuestra lucha diaria contra la pereza, podemos recurrir a ella con plena confianza,
pidiéndole que nos otorgue la gracia de su diligencia. Con su ayuda, seremos capaces de superar la tentación de la ociosidad, y realizar nuestras tareas con amor y devoción, conscientes de que, al hacer todo por y para Dios, nos acercamos más a Él. Que el ejemplo de la Virgen María nos inspire siempre a luchar con diligencia contra el pecado de la pereza, y a cumplir con esmero nuestra misión en la vida, sabiendo que al hacerlo, seguimos el camino que lleva a la verdadera santidad y al gozo eterno en Dios. La paciencia de la Virgen María frente a la ira. La vida de la Virgen María es un testimonio supremo de paciencia y serenidad frente a las adversidades y provocaciones que podrían llevar al ser humano común a sucumbir a la ira. Desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le comunica que será la madre del Salvador, María nos muestra una actitud de profunda sumisión y fe, respondiendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». No hay cuestionamientos, no hay resistencia, sino una aceptación llena de gracia y humildad. Este es el primer signo de su pacífica naturaleza, y una gran lección para nosotros sobre cómo aceptar y enfrentar los desafíos que Dios nos pone por delante sin dejarnos llevar por la ira o la frustración. Avanzando en su vida, cuando María y José presentan al niño Jesús en el templo, se encuentran con el anciano Simeón, quien profetiza que una espada atravesará su alma. Esta dolorosa predicción no provoca en María una reacción de resentimiento o enojo, sino una silenciosa aceptación de su papel en el plan divino. Aquí vemos un ejemplo más profundo de su paciencia, ya que incluso consciente del sufrimiento que le esperaba, María permanece serena y entrega su confianza a Dios. En este punto, ella podría haber sentido ira o desesperación por el futuro dolor que le fue revelado, pero en lugar de ello, ella eligió abrazar su misión con valentía y calma. Más adelante, en el episodio conocido como la pérdida del niño Jesús en el templo, María y José buscan ansiosamente a Jesús durante 3 días, hasta que finalmente lo encuentran entre los doctores, escuchándolos y preguntándoles. La angustia de esos días es inmensa, y al encontrarlo, María le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados». Sin embargo, esta pregunta no es una manifestación de ira, sino una muestra de afán maternal y preocupación. María nos enseña aquí que es natural sentir angustia y preocupación, pero estas emociones no tienen por qué transformarse en ira. La paciencia y el amor maternal le permiten hablar con Jesús desde el entendimiento y la preocupación, no desde el enojo. Durante las bodas de Caná, cuando el vino se termina, María actúa con empatía y prontitud, dirigiéndose a Jesús y diciendo: «No tienen vino». Ante una situación potencialmente embarazosa y estresante, María no se deja llevar por el nerviosismo o la ira que podría generar el problema, sino que confía en la capacidad de su hijo, y actúa con calma para solucionar la situación. Su paciencia se combina con la fe en el poder de Jesús, enseñándonos cómo la serenidad y la confianza se pueden usar para resolver los problemas, en lugar de aumentar las tensiones. Sin embargo, es en los momentos más oscuros de su vida donde María nos brinda el más grande testimonio de paciencia. Al pie de la cruz, presencia el sufrimiento y la muerte de su Hijo Jesús. Cualquiera de nosotros podría sentir una tremenda ira y desesperación ante tal injusticia, pero María permanece ahí, en pie, acompaña a su Hijo en silencio, con dolor en el corazón pero sin dejar que la ira la consuma. Su paciencia en ese terrible momento es una de las más puras formas de amor y aceptación del plan de Dios, demostrando que el dolor más profundo no debe convertirse en ira sino en una oportunidad para mostrarse fuerte en la fe. Finalmente, cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, María también es parte de la comunidad que espera el Espíritu Santo. Su paciencia se ve recompensada de la manera más gloriosa porque ella ha sido fiel, y ha soportado todas las pruebas con amor y serenidad. Ella es la madre que no solo dio vida al Salvador, sino que nos muestra cómo vivir como Él, con paciencia y sin ira, confiando en que el plan de Dios siempre es perfecto. Aprendamos, pues, de la Virgen María a vencer el pecado de la ira. En cada momento de nuestra vida, ya sea ante los pequeños inconvenientes o las grandes tragedias, busquemos imitar la paciencia de nuestra Madre Celestial. Permanezcamos serenos ante las pruebas y confiemos en que Dios nos dará la fortaleza para superarlas sin caer en la tentación de la ira. Que su ejemplo nos inspire a vivir con paz, amor y una fe inquebrantable en los designios de nuestro Padre Celestial.
La templanza de la Virgen María es una virtud que emerge con claridad, y resplandece a lo largo de toda la Sagrada Escritura, mostrando una vida de absoluto control de los deseos, y una adhesión fiel a la voluntad de Dios. Contraponer esta templanza con el pecado de la gula nos permite apreciar más plenamente las enseñanzas divinas sobre la moderación y el autocontrol. En primer lugar, consideremos el ejemplo de María durante la Anunciación. Lucas 1:38 nos narra: entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En este momento crucial, María nos muestra una profunda templanza, no solo aceptando la inmensa responsabilidad de ser la Madre de Dios, sino haciéndolo con total humildad y sin cuestionamientos. Ella no permitió que el temor o la duda dominasen su corazón, sino que mantuvo siempre su fe en el plan divino. Por otro lado, el pecado de la gula se ejemplifica claramente en la Biblia desde los primeros tiempos de la humanidad. En el Génesis, leemos sobre Adán y Eva, quienes, desobedeciendo la orden de Dios, comieron del fruto prohibido. Este acto de gula no fue solo un descontrol del apetito, sino un símbolo de desobediencia y de sucumbir a los deseos momentáneos, desoyendo la sabiduría y orden divina. El acto de comer el fruto prohibido no solo trajo pecado al mundo, sino que dejó una lección sobre las consecuencias de ceder a nuestros impulsos sin templanza. La gula se manifiesta no solo como un exceso en el comer y en el beber, sino como cualquier forma de ceder a los deseos corporales sin moderación, alejándonos de la santidad. Pablo advierte en su carta a los Filipenses, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí, Pablo hace una clara advertencia sobre los peligros de poner nuestros deseos y apetitos por encima de nuestra devoción a Dios. Contrariamente, en cada momento de la vida de la Virgen María, vemos manifestada la virtud de la templanza. Por ejemplo, durante el episodio de la boda en Caná, como se relata en Juan 2, cuando el vino se acabó, fue María quien, con su tranquila sabiduría y sin desespero, señaló a Jesús la necesidad de los anfitriones. Aunque podría haber actuado instintivamente o con impaciencia, se dirigió con templanza a Jesús, diciendo, no tienen vino. Jesús llevó a cabo su primer milagro, transformando el agua en vino, y esta ocasión también refuerza la capacidad de María de moderar y guiar los acontecimientos con serenidad y mesura. Continuando con la narración de las enseñanzas bíblicas, nos encontramos con el profeta Daniel, quien practicó una estricta dieta para mantener su cuerpo puro y consagrado a Dios. Daniel 1:2.8 nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este claro ejemplo de templanza en contraste con la opulencia y la excesiva indulgencia de la corte babilónica, subraya el valor del autocontrol y la disciplina en el camino de fe. La misma virtud de la templanza se hace necesaria para combatir el pecado, no solo en la forma de gula, sino en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Jesús mismo nos da ejemplo en el desierto, donde después de ayunar por 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo. En Mateo 4:2.4, Jesús responde a la tentación de convertir las piedras en pan diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, el acto de Jesús no solo refrena su hambre física, sino que subraya la primacía del alimento espiritual sobre el alimento corporal. La templanza de María también se refleja en su Magnificat, su canto de alabanza a Dios. En Lucas 1:53, ella proclama, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Este pasaje no solo muestra una clara orientación hacia la justicia divina, sino una mirada serena al equilibrio entre los deseos humanos y la providencia divina. Ella nos enseña que en la humildad y en la moderación, Dios provee todo lo necesario. Con cada acto de obediencia y con cada acto de templanza, María nos eleva y nos guía hacia un camino de virtud, un camino que nos aleja de los excesos, y nos acerca más a la comunión con Dios. En la vida de María no solo encontramos un modelo para honrar y venerar, sino una guía práctica para vivir con moderación y concentración en lo que es realmente valioso y eterno. Desarrolla un sermón continuo sobre la inquebrantable fe de la Virgen María como arma contra el pecado de la desesperación, utilizando historias de la Biblia. En tiempos de prueba, es fácil sucumbir a la desesperación, a ese sentimiento de pérdida total de esperanza. Pero hoy, hermanos,
vamos a contemplar la figura de una mujer cuya fe fue tan fuerte que iluminó los momentos más oscuros de la humanidad. Hablo, por supuesto, de la Virgen María, cuya historia encontramos en el Evangelio según San Lucas y otros pasajes bíblicos. María es un ejemplo supremo de cómo la fe puede ser un escudo contra la desesperación. Consideremos el momento en que el ángel Gabriel se apareció a María. Leemos en Lucas 1:2.26-38. La joven María, una simple doncella de Nazaret, fue saludada por el mensajero celestial con las palabras: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Pueden imaginar, hermanos, la confusión y el temor que podrían haber surgido en el corazón de esta joven. Sin embargo, en lugar de desesperar ante la inmensidad de la misión que se le encomendaba, la respuesta de María fue de sumisión y fe: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La fe de María no era una fe ciega, era una fe razonada y reflexiva, sostenida por una relación íntima con Dios. Esta fe se manifestó nuevamente en el episodio de la visitación, descrito en Lucas 1:2.39-56, cuando María se apresuró a visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente embarazada. En este encuentro, la fe de María encontró eco en el gozo de Isabel, y juntas alabaron a Dios. María declaró en su Magnificat: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ahora trasladémonos al momento crucial de la vida de María, un momento que cualquiera de nosotros consideraría de más abrumadora prueba: la crucifixión de su Hijo. En Juan 19:2.25-27 encontramos a María al pie de la cruz, testigo del sufrimiento y la muerte de Jesús, su amado Hijo. Ella estaba allí, firme, pese al inmenso dolor que debía estar atravesando. En cualquier madre humana, podríamos esperar una reacción de desesperación, de rebeldía contra la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es lo que vemos en María? Un testimonio silencioso de fe inquebrantable. Al recibir de Jesús las palabras: mujer, he ahí tu hijo, y escuchar que él dijo al discípulo amado: he ahí tu madre, su fe la sostuvo, aceptó la voluntad de Dios y abrazó al discípulo como su hijo propio. El Evangelio nos ofrece más ejemplos de la profunda fe de María, y su capacidad para superar momentos de oscuridad. Pensemos en el relato de la boda en Caná, cuando faltaba vino y María simplemente dijo a los sirvientes: haced todo lo que él os diga. En este instante, la fe de María no solo trajo una solución práctica al problema, sino que también dio lugar al primer milagro público de Jesús, mostrando su gloria. María no tenía ninguna garantía de lo que Jesús haría, pero su fe en él nunca vaciló. María también estaba presente con los discípulos en el cenáculo, después de la ascensión de Jesús, como nos relata Hechos 1:14. Aquí, María perseveraba en la oración con los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo. Su presencia y su fe inquebrantable sirvieron como pilar fundamental que sostuvo a la naciente comunidad cristiana en aquellos días de incertidumbre y miedo. A lo largo de todas estas historias, la fe de María está en un contraste marcado con situaciones de desesperación que encontramos en la Biblia. Recordemos a Judas Iscariote, que, tras traicionar a Jesús, cayó en un abismo de desesperación tan profundo que terminó quitándose la vida. Contrastemos esta desesperación con la confianza y la esperanza que María mantuvo incluso en los momentos más oscuros de su vida. La fe de María no evitó que sufriera, pero, al igual que una vela en la oscuridad, esa fe proporcionó luz y estabilidad en el medio del dolor. Nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, si nuestra fe está firmemente arraigada en Dios, podemos superar incluso la desesperación más profunda. En cada uno de estos relatos bíblicos, vemos cómo la fe de María no solo fue una barrera efectiva contra la desesperación, sino también un faro de esperanza y un arma poderosa contra el pecado y la incertidumbre. Así, al considerar la vida y la fe de la Santísima Virgen María, recordemos que también nosotros estamos llamados a mantener nuestra confianza en Dios, sin importar las adversidades. Porque nada hay imposible para Dios. Y mientras sigamos el ejemplo de María, podremos enfrentar las oscuridades de nuestra propia vida con una fe que salva, una fe que vence la desesperación, y nos conduce a la plenitud de la vida en Cristo. La obediencia de la Virgen María es uno de los más sublimes ejemplos de fidelidad y sumisión a la voluntad divina en toda la Escritura. Escribe un sermón continuo sobre la obediencia de la Virgen María, y cómo nos ayuda a combatir el pecado de la rebeldía, con ejemplos bíblicos. No introduzcas ni concluyas el tema a los hermanos y hermanas. La narración de la vida de María comienza con un acto de obediencia suprema cuando el ángel Gabriel se le apareció en Nazaret. En Lucas 1:38, María dijo:
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En un momento donde fácilmente pudo haberse rendido ante la confusión, el miedo o la duda, María eligió confiar y aceptar el plan de Dios. Esta decisión no fue solo un pequeño sí a un ángel, sino un sí rotundo a la voluntad divina, un modelo sagrado de entrega total que brilla intensamente contra la oscuridad de la rebeldía. María pudo haber elegido el camino de la rebelión, pues la aceptación de aquel mensaje la exponía a críticas, dudas y peligros. Pero fue su profundo sentido de confianza en Dios lo que la llevó a aceptar, mostrando así el verdadero significado de la obediencia. Nada le fue explicado en detalle, no se le reveló el futuro ni los muchos retos que enfrentaría. Su sí era incomprehensible desde una perspectiva humana, pero tenía una fe inexorable. Así, su obediencia se convierte en una poderosa lección contra la rebeldía, enseñándonos que la verdadera libertad se encuentra al confiar en Dios plenamente. En la Biblia, encontramos otras figuras que tomaron caminos de rebelión con efectos devastadores. Por ejemplo, en Génesis, encontramos la historia de Adán y Eva. En lugar de obedecer el mandamiento de Dios, eligieron seguir la tentación de la serpiente, desencadenando así la caída del hombre. Su desobediencia tuvo consecuencias cataclísmicas no solo para ellos sino para toda la humanidad. Este contraste con la obediencia de María es notable. Donde Eva caía en trampas de dudas y deseos, María mantuvo su fe firme y su voluntad alineada con la de Dios. Otro ejemplo es la figura del rey Saúl en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel 15, Dios instruye a Saúl a destruir por completo a los amalecitas y todo lo que poseen. Sin embargo, Saúl, desobedeciendo las instrucciones divinas, decide mantener algunos bienes para sí mismo y como sacrificio. La consecuencia de su rebeldía le costó su reinado. Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15:22, «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. María sirve de antídoto a tal comportamiento rebelde. En su vida de servicio y entrega, vemos la humildad y la devoción que deberían caracterizar nuestras propias vidas. María no trató de imponer su propia voluntad ni de buscar su propia gloria. Incluso en el momento del Magnificat, su himno de alabanza a Dios, ella exalta al Señor y no a sí misma. Su vida nos enseña que la verdadera exaltación y bendición vienen de la sumisión humilde a la voluntad de Dios. En el relato de las bodas de Caná, encontramos otro ejemplo de la obediencia misericordiosa de María. Ante una situación de emergencia y necesidad, María presenta la situación a Jesús con confianza: «No tienen vino». Cuando Jesús responde que aún no ha llegado su hora, ella simplemente instruye a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». A través de este acto, María enseña nuevamente la importancia de la obediencia a Cristo, y cómo tal obediencia conduce a la provisión y las bendiciones divinas. La obediencia de María se extiende hasta el fin de su vida terrenal. En el dolor que experimentó al pie de la cruz, María sostuvo una fe inquebrantable en la promesa de Dios. Su corazón fue traspasado como lo predijo Simeón, pero aún así, en su sufrimiento, ella se mantuvo fiel y obediente. Su presencia junto a los discípulos en la espera del Espíritu Santo en Pentecostés es testimonio de su constante obediencia y unidad con la voluntad de Dios. Es necesario que miremos a María no solo como una figura de pureza y virtud, sino como el ejemplo vivo de cómo superar la rebeldía con obediencia fiel. En cada uno de nosotros hay una batalla interna entre seguir nuestra voluntad o la de Dios. La vida y los actos de María nos incitan a confiar plenamente en Dios, a ser obedientes como ella lo fue, y a comprender que a través de esta obediencia alcanzamos la verdadera libertad y bendición. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de nuestra meditación sobre el magnífico misterio de la Asunción de la Virgen María. A lo largo de nuestro recorrido, hemos explorado la grandeza y el profundo significado de este dogma de la fe que nos invita hoy a elevar nuestra mirada al cielo con renovada esperanza y fervor. Desde el principio, reconocimos el privilegio singular de María, elegida desde toda la eternidad para ser la madre del Verbo encarnado. Recordamos cómo, a través de su sí incondicional al plan de Dios durante la Anunciación, participó de manera única y especial en la obra de nuestra salvación. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», respondió ella al arcángel Gabriel. Este acto de obediencia y fe, hermanos, no quedó sin recompensa en el plan divino. María, la nueva Eva, libre de la mancha del pecado original desde su inmaculada concepción, vivió una vida entregada completamente a Dios,
constituyéndose en un modelo de fe y santidad para todos nosotros. En cada paso de su vida, desde la natividad de nuestro Señor hasta su presencia fiel al pie de la cruz, María nos mostró el camino de una vida dedicada a la voluntad divina. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre, nos recordó el Evangelio según San Juan, subrayando su misión maternal para con toda la humanidad. Llegamos entonces al clímax de nuestra reflexión, el misterio glorioso de su Asunción. La Iglesia nos enseña que, al término de su vida terrena, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esta verdad nos ofrece no solo consuelo, sino también una señal de lo que esperamos como herederos de Cristo. Recordamos hoy la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte, victoria que María anticipa de manera espléndida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En María, esa vivificación es plena y nos dirige hacia nuestra propia trascendencia en Cristo. La Asunción de María nos convoca a una vida de esperanza. Nos enseña que nuestro destino es la gloria celestial si permanecemos fieles a Dios. Que ella, la llena de gracia, fue llevada al cielo nos asegura que la gracia transformadora de Dios obra en nosotros, llevando nuestros corazones humanos hacia realidades divinas. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, nos exhorta San Pablo. Meditar en la Asunción también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la promesa de la resurrección. María nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transformación gloriosa para aquellos que están en Cristo. Su Asunción es un testimonio fehaciente de la vida eterna que se nos promete. Finalmente, hermanas y hermanos, que este misterio nos inspire a vivir con más ardor nuestra fe, a dejarnos guiar por María hacia una mayor intimidad con su Hijo. Que podamos emular su humildad, su obediencia y su confianza total en el plan de Dios. María, nuestra Madre, intercede por nosotros y nos cubre con su manto de amor. En ella, encontramos un refugio seguro, una guía segura y una constante intercesora. Elevemos nuestras plegarias al Señor, dando gracias por el ejemplo de María y pidiendo la gracia de caminar por la senda que ella ya ha recorrido. Que la Virgen Asunta nos conceda la fortaleza para seguir fieles y amorosos en nuestro peregrinaje terrenal, hasta que un día también nosotros alcancemos la dicha eterna en la presencia de Dios. Amén.